Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí tempranito en domingo. Ok, está entendido. Muy bien, pues bueno, el día de hoy vamos a empezar la ponencia con un tema que desde mi perspectiva es bastante importante cuando trabajamos en términos generales con personas con problemas de regulación del estado de ánimo o en general problemas emocionales. Porque es algo que está presente en gran parte de la población. Es algo también que cuando hay problemas complejos o severos, pues normalmente también se presentan síntomas o estados disociativos y que muchas veces como terapeutas no sabemos identificar esta problemática y esto nos empieza a tirar el tratamiento, ¿no? Empezamos a interpretar que la persona no quiere avanzar, que quiere llamar la atención, que cómo es posible que haga cosas y no se acuerde. Y bueno, muchas de estas cosas pueden explicarse en muchas ocasiones desde la parte de la disociación. Y vamos a empezar a definir este concepto porque también cuando hablamos de disociación puede ser bastante polémico con algunos profesionales de la salud mental. Hay algunas personas que dicen, no, esto no existe, es más una cuestión de llamar la atención, o que incluso conceptualizan también, ¿no?, los estados disociativos o conductas disociativos como conductas operantes, es decir, como algo que está hecho, que está puesto desde sus consecuencias, y es cierto que influye cómo manejamos estos estados. Sin embargo, tiene una base un poco más biológica desde una parte de la regulación del sistema nervioso autónomo, y vamos a hablar más de esto y cómo intervenimos cuando esto se presenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a definir a qué nos referimos con disociación. Cuando hablamos de disociación, hablamos de un proceso que tiene que ver con la parte cognitiva, tiene que ver con la parte de memoria, tiene que ver con la parte perceptual, es decir, la parte motora. Es decir, es un proceso que aparece y altera estas funciones básicas, ¿no?, de la conciencia, cognición, memoria y comportamiento. Y esto es bastante importante porque cuando hacemos psicoterapia estamos buscando un proceso de aprendizaje. Si el proceso de aprendizaje se ve influido o se ve deteriorado por temas de memoria, por temas perceptuales, pues ahí empezamos a tener un grave problema de cómo se queda ese aprendizaje en la persona y qué es lo que logra hacer después del proceso terapéutico, después de la sesión. Entonces vamos a ver que en general tenemos bastantes definiciones sobre disociación. Esta es de la American Psychiatric Association, ¿no? Es de 2013, no es tan reciente esta definición, pero también vamos a ver otras definiciones en afán de tratar de conceptualizar e intervenir este problema, que tiene que ver justo con esta pérdida parcial o completa de esos recuerdos, ¿no?, de cuestiones de memoria, de cuestiones de conciencia, identidad, sensaciones inmediatas y control de movimientos corporales. Entonces, teniendo claro esto, ¿no?, que es algo que afecta o es un proceso que afecta funciones cognitivas, ¿no?, que afecta funciones perceptuales, que afecta memoria, es importante también ver esto, que todas las personas tenemos la capacidad de disociarnos. Ok, si nosotros alcanzamos a ver este video y alcanzamos a ver como muchos otros más, vamos a ver más allá de que nos dé risa, si una persona se está quedando dormida, se desvanece en una montaña rusa, ¿no? Que puede ser algo que visto puede ser gracioso. Lo cierto es que este es un excelente ejemplo de cómo el organismo, ¿no?, empieza a trabajar entre situaciones que son de potencial riesgo, ¿no? Vemos aquí claramente a lo mejor una persona que presenta como es todo este cuadro, y una persona que no, o sea, que está con miedo, que está gritando, que está emocionado con adrenalina, pero otra persona que se desvanece. Y esto tiene que ver también con cómo nosotros empezamos a evaluar, o cómo no, a nivel también perceptual se empieza a evaluar ciertas situaciones de riesgo, asociadas sobre todo a una situación de mortalidad. Entre más cerca estamos, o entre más cerca se percibe el organismo que está de poder tener una lesión grave, una muerte, una cuestión, ¿no?, muy asociada a este tema, la mortalidad, tiende a desplegar mecanismos también para la sobrevivencia.
Todos tenemos esa capacidad de disociarnos porque nuestro organismo funciona de forma evolutiva, de forma muy similar en cada uno de nosotros. Tenemos una situación o podemos estar expuestos a una situación potencialmente letal y va a haber un sistema de alarma, ¿no? Va a haber esta situación donde se activa nuestro organismo, se activa nuestro sistema nervioso autónomo, esta respuesta de lucha, escape, huida, donde vemos o podemos decir que hay una hiperactivación y posteriormente, ¿no? Cuando esta situación es demasiado riesgosa, hay demasiado dolor, demasiado riesgo, el organismo activa otros mecanismos desde el sistema nervioso autónomo, también desde la parte parasimpática, para anestesiar el organismo, ¿no? Para que exista una probabilidad de sobrevivencia ante situaciones tan riesgosas. Véanlo ustedes en esto, más allá de que esto sea una montaña rusa, en el ejemplo que puse, y que tenemos un cinturón o un arnés, como tenemos a nivel, vamos a decir, cognitivo, todas estas ideas y toda esta información sobre efectivamente, ¿no? Este es un juego, no me va a pasar nada, estoy bien, pero por otra parte también, ¿no? Vamos a decir, una cosa es la parte cognitiva y otra es la parte perceptual. Cuando el organismo está hasta arriba en una montaña rusa y parece que va a caer, ¿no? 20, 30 metros al suelo con una gran velocidad, claro, apaga toda esta parte del dolor, anestesia, porque incluso no solamente en esto, en otras situaciones, porque esta da la probabilidad de sobrevivencia. Si ustedes se dan cuenta, incluso en el video, la chica se apaga, no vamos a decir se desvanece, vuelve otra vez a la conciencia activa, ¿no? Los gritos, ¿no? Otra vez, ¿no? El pavor y otra vez se desconecta. Esto es algo que vamos a decir que a algunas personas les pasa durante este tipo de situaciones. Y decíamos en general, nuestros organismos o todos nuestros organismos tienen esa capacidad de hacerlo. Lo vamos a ver como un proceso adaptativo habitualmente de situaciones de posible mortalidad. Y vamos a decir, bueno, no, si esto es adaptativo, si esto pasa ante situaciones de mucho riesgo, nuestro cuerpo se va para arriba, ¿no? Emergencia, hacia abajo, ¿no? Congélate. ¿Cuál es el problema? O si está pasando a lo mejor en una situación como esta, pues no hay ningún problema, es totalmente adaptativo, ¿no? El problema tiene que ver cuando esta percepción de posible riesgo aparece ante situaciones que no son o que no tienen esta característica de mortalidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso de evitación, una sobregeneralización de estímulos, una vulnerabilidad también previa en este sentido. Y vamos a ver que en general, ¿no? Este desarrollo de esta problemática que llamamos disociación, ¿no? Y que muchas veces lo englobamos en estos términos de trastornos disociativos, pues realmente es algo que no es tan alejado de nuestra práctica clínica ni desde nuestra vida cotidiana. Tenemos algunos estudios, están citados arriba, donde nos dice que alrededor del 70% de la población general se disocia, no de forma patológica o disfuncional, es decir, ante ciertos eventos que son sumamente estresantes, podemos tener esta reacción de desconexión. Y cuando hablamos ya de una característica problemática por su frecuencia, por su intensidad, ¿no? Por los momentos en los que aparece, hablamos que entre el 5 al 10% de la población vamos a decir en general también, y vamos a decir ya problemático, y del 10 al 40% en personas con diagnósticos psiquiátricos no hospitalizados. Es decir, en general, la población con problemáticas de estado de ánimo, de desregulación emocional o demás, tienden a tener estas características de disociación problemática, ¿no? Y si vemos ya en población hospitalizada, pues hablamos entre el 19 y 20% que presentan esto ya de una forma severa. Decíamos, el problema de esto, ¿no? No tiene que ver con que presentemos esta situación donde se activa el cuerpo y después se desactiva o hay este desvanecimiento. Decíamos, el problema real tiene que ver con esa sobregeneralización de estímulos. Cuando a partir de mis estrategias para lidiar con situaciones de mucho estrés, situaciones relacionadas a trauma muchas veces, a letalidad, ¿no? Tenemos estos cambios cognitivos, perceptuales, motores, ¿no? Y no sabemos o no entendemos qué está pasando, esto genera mucha confusión en las personas. Imagínense que ustedes de repente están en alguna situación, por ejemplo, en algún bar, con alguna amistad, y a lo mejor ya tuvieron una situación de pelea con alguien y algo les recuerda, ¿no? Les aparece un recuerdo o hay un olor o algo de repente, ¡pum! Les activa muchísimo estrés, les activa muchísimo miedo.
y de repente ustedes se desconectan, pasa un periodo de tiempo, se sienten raros y dicen, ¿qué pasó? Y las personas pues están diciendo alrededor de ustedes que hicieron tal o cual cosa. Esto causa muchísima confusión en la parte de lo que estamos haciendo, en confiar en nuestra propia experiencia. Piensen en esto, ni siquiera con estas ausencias, vamos a decir, o con estas fallas graves en la memoria, sino el puro estado en el que el cuerpo se activa y y se va de este otro pico a la hipoactivación, le vamos a decir, ¿no? A ese adormecimiento implica cambios perceptuables, cambios en cómo veo las cosas muchas veces, en cómo escucho las cosas, en cómo siento mi cuerpo, en cómo no pesa incluso, las personas dicen esta sensación de hormigueo, de estar flotando. Y entonces en ese punto, imagínense que ustedes están de repente en su vida cotidiana haciendo algo y ¡fum!, ¿no? Les vienen estos cambios perceptuales, les viene toda esta experiencia privada. Claro, van a empezar a tener muchas, si no tenemos esta, vamos a decir, educación o esta conciencia o este conocimiento, esto va a generar mucho desconfort, va a generar muchas dudas y va a generar una evitación constante de esto. Las personas aprenden a temer a estar estos estados y aprenden a evitar crónicamente. ¿Cuál es el problema de la evitación crónica y sobregeneralizada? Que al final del día el organismo, las personas nunca aprenden a discriminar cuando están en una situación de riesgo letal. No permiten ni al organismo, ni la parte sensorial, ni la parte fisiológica, ni la parte cognitiva decir, ok, realmente esto no es una situación de riesgo, realmente no voy a morir aquí y puedo estar aquí de una forma segura. Es decir, no hay ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Sabemos que el proceso normalmente entre más evitamos, también o en estos procesos hay un condicionamiento, ¿no? Desde operante y también clásico, ¿no? Decíamos, o respondiente. Y entonces vamos a ver que en esa parte de condicionamientos de segundo, tercero orden, es decir, se empiezan a asociar nuevos estímulos por el mismo proceso de evitación, ¿no? De estímulos que no tienen nada que ver con cuestiones relacionadas a la vida, a la letalidad, que elicitan estas conductas o estas experiencias privadas y que a su vez, ¿no? Cuando se elicitan estas experiencias privadas, también hay conductas que están asociadas a tratar de evitar que esto pase. También cuando esto pasa y tenemos confusión, hay mucha rumiación por parte de las personas cuando esto se empieza a volver crónico sobre cuáles son las cosas que están pasando y por qué me están pasando, ¿no? Y al no saber esto, normalmente pues lo que tenemos es, ¿no? Confusión, empezar a dudar, decirle a los otros, evitación, ¿no? Más angustia, más ansiedad y esto más promueve las situaciones o la disociación o las experiencias de disociación. Ahora, aquí nos enfrentamos a una situación importante, que la disociación tiene, como la gran mayoría de las problemáticas, diferentes grados de severidad o diferentes, podemos decir, podemos conceptualizar con base a eso. Podemos decir que si bien todos tenemos esta capacidad, hay algunas personas que esta experiencia puede ser muy breve, puede ser segundos, siento que me desconecto y luego regreso, ¿no? Siento esta alteración en las manos, cómo me hormiguean, cómo empiezo a sentir frío en el cuerpo, pero luego oriento mi atención y salgo a lo mejor de ese estado. El problema con esto, con la disociación, decíamos, es que está asociada a estas situaciones de severidad, ¿no? Que normalmente llamamos o que están relacionadas con eventos traumáticos, no solamente con eventos traumáticos, vamos a ver que una gran mayoría sí, pero en general con esta situación de estar crónicamente abrumado, ¿no? Entonces, en este sentido, no decíamos, hay situaciones o hay formas que pueden ser muy poco problemáticas, situaciones que me duren segundos, con poca frecuencia, ¿no? Y pase, o situaciones crónicas a partir de que estoy teniendo ya sea una sobregeneralización de estos estímulos o que realmente estoy en situaciones crónicas de abuso, de letalidad, de riesgo, ¿no? Que están crónicamente detonando estos estados de adaptación en mi organismo. Ahora uno dice, bueno, pues si es una cosa tan biológica como por qué haríamos alguna intervención, vamos a darle algún fármaco o demás. Pues aquí lo que tenemos es que es importante conocerlo porque esto, además de generar estos estados alterados perceptuales, cognitivos, de memoria y demás,
Pues sí hay forma de que nosotros podamos intervenir y dar estrategias con los consultantes para esto, ¿no? Como una forma no solamente psicoeducativa, sino también anticipatoria y de regulación. Entonces, teniendo en cuenta esto, más bien, o regresando un poco hacia la parte fisiológica y la parte, perdón, de la severidad o de la frecuencia, de la intensidad, vamos a ver que hay diferentes manifestaciones de esto que llamamos disociación. Hay manifestaciones donde al aparecer este proceso adaptativo, ¿no? Las personas tienen esta impresión de que están fuera de la realidad, es decir, tienen esta impresión donde las personas al estar experimentando esto dicen, no, esto no es real, esto no está pasando, incluso hay esta percepción de decirlo, se ve como en una caricatura, ¿no? Como una película, ¿no? A partir de justo esta alteración de las funciones perceptuales de memoria cognitiva y atención motora. Tenemos también dentro de ese espectro, ¿no? La parte de despersonalización, ¿no? Que al final del día es una experiencia bastante similar, pero que se evalúa de forma diferente. Esto es como si no me pasara a mí, esto está como si le estuviera pasando a otra persona, ¿no? Y entonces pues tenemos que esto cuando aparece de forma crónica y constante, pues lo empezamos a englobar como lo que habitualmente llamamos un trastorno, ¿no? Ahora, nuevamente tengan en cuenta esto, ¿no? Nos interesa esto en función de la aparición, de lo problemático que es, de la cronicidad que aparece. Si esto aparece muy de vez en cuando, si esta experiencia está asociada a situaciones de estrés que lo ameritan, ¿no? Decimos de riesgo, no es algo que tengamos realmente que intervenir. Pero lo que sí vemos es que cuando esta experiencia se presenta de forma crónica, también empieza a haber alteraciones en memoria ya graves, ¿no? Podríamos decirlo. Y podríamos entonces empezar a clasificar esto que llamamos temas de eh, amnesia disociativa. Cuando nosotros hablamos de amnesia disociativa, vamos a hablar de la incapacidad de recordar información autobiográfica importante. Es decir, siempre, siempre, siempre la amnesia disociativa tiene que ver con la propia historia o la propia percepción de la persona. Nunca va a ser como, se me olvidó cómo escribir o sumar la matemática. Eso normalmente se relaciona a otro tipo de problemáticas. Aquí tiene que ver con esa incapacidad de información autobiográfica, que normalmente está relacionada con acontecimientos traumáticos, ¿no? Y esto no puede explicarse por un olvido ordinario. Es decir, sabemos que la memoria en sí tiene un proceso degenerativo natural. Vamos olvidando las cosas, no sé, de la infancia al día de hoy se van olvidando o se van recordando diferente, pero esto, vamos a decir, es diferente. Se presenta normalmente de forma con episodios. Ahora, cuando vamos a ver esta amnesia disociativa, decíamos, tenemos varias clasificaciones. Tenemos la amnesia localizada, y aquí habla de que la persona es incapaz de recordar un evento o eventos específicos en un periodo específico del tiempo, ¿no? Por ejemplo, información sobre un evento traumático. Si yo estoy, vamos a decir, si yo tuve una cuestión de asalto y hay una persona, no sé, que con una pistola o un arma blanca llegó y me dijo cosas y me quitó mi celular, mi dinero. Cuando hablamos de amnesia localizada, hablamos de cuestiones muy específicas. No recuerdo la cara, no recuerdo con qué fue, no recuerdo el día, ¿no? Tiene que ver con cosas muy localizadas, pero en términos generales recordamos. Cuando hablamos de amnesia, vamos a decir, selectiva, tiene que ver con olvidar solamente algunos eventos durante cierto periodo, ¿no? De la parte del evento traumático. Aquí hay algo importante, las personas pueden tener tanto localizada como selectiva, ¿no? De esta amnesia. Tenemos episodios de fuga disociativa, situaciones donde las personas llegan a algún lugar y no recuerdan cómo llegaron, ¿no? Esto es como bastante común con algunas personas con trauma severo, con múltiples eventos traumáticos. También tenemos generalizada esta amnesia donde la persona no recuerda nada del pasado, ¿no? Mientras que en una parte podemos recordar el evento o solo una parte del evento, en otra parte recordamos de ese mismo evento cosas muy selectivas. Aquí no recordamos absolutamente nada, ¿no? Es como sé que me asaltaron, pero si tú me dices, yo tengo un blackout, o sea, yo no recuerdo absolutamente nada. Si ustedes ven todo esto, pues es importante en cuestión de procesos nuevamente de aprendizaje. Si la persona
no recuerda cosas, ¿no? Si la persona está olvidando completamente las cosas o si la persona incluso está haciendo cosas que no recuerda, esto puede ser realmente problemático para los procesos de intervención y para las personas que están alrededor de ello. ¿Cómo que no recuerdas nada? Si tú llegaste a esta parte y me hablaste y me dijiste, bien, dentro de estas experiencias, ¿no? De alteraciones de conciencia, motricidad, identidad y demás, tienen estas características. Vamos a decir, este es un segundo grado de severidad de la problemática. Después entramos a otros grados de severidad que tienen que ver con la parte de la personalidad, lo que llamamos habitualmente trastorno de identidad disociativo. Cuando hablamos de ese trastorno de identidad disociativo, pues ya hablamos de que la persona, a partir de toda esta experiencia de disociación crónica constante, ¿no? Tiene una incapacidad para recordar grandes aspectos o episodios de su vida, cosas que hace, y que hay una dificultad para integrar la parte de los patrones o distintos patrones adaptativos o de personalidad y verlos como parte de uno mismo. Por ejemplo, cuando yo soy ponente, tengo cierta forma de funcionar con ustedes. Mi tono de voz, la forma en la que explico, cómo respondo las preguntas. Y sé que esta parte de decir Natalia ponente o Natalia maestra o instructora es una parte o es una forma en cómo yo me adapto. Pero que al final del día, cuando dejo de dar clases o la conferencia o demás, y salgo, por ejemplo, con mi familia o mi pareja, mi forma de pensar, actuar, sentir cambia. Lo mismo, ¿no? Si estoy en una situación donde me enoja alguien mucho, el sentir el enojo, la parte de la expresión, las palabras que uso son diferentes. Y cuando hablamos de esta dificultad o esta parte de la personalidad, hablamos de esa dificultad para reconocer esta diferencia, para verlo como parte de mí misma, ¿no? Natalia se puede enojar, Natalia puede ser amorosa y compasiva, Natalia puede ser bien caneja cuando está enojada, ¿no? Cuando tiene miedo puede llegar a hacer esto. Todo esto tiene que ver con un estado de conciencia que nosotros percibimos, vamos a decir, establecemos relaciones con el yo. Cuando tenemos estas fallas en la memoria, estas fallas perceptuales, esto también falla, ¿no? Y nos vemos incapaces o las personas se ven incapaces de poder reconocer esto como propio. Y entonces aquí viene varias cosas, que esto de los trastornos de identidad disociativos son todo un tema muy polémico dentro de la comunidad, porque hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, o sea, esto sí pasa y esto sí existe en términos, ¿no? de problemáticas. Y hay sobre todo esta dificultad, que es lo que tal vez no entendemos a partir de toda esta base, ¿no? Fisiológica, cognitiva, perceptual y demás. Cuando nosotros tenemos esos trastornos de identidad disociativos, pues también, ¿no? Hay personas que lo clasifican en personalidad simétrica o asimétrica, es decir, que recuerdan algunas cosas y logran integrar, o esta parte que a lo mejor ustedes han oído, múltiples personalidades o alter egos, ¿no? Que es muy común escucharlo cuando hablamos de trastornos de identidad disociativa. Normalmente aquí tenemos también una falla en cómo conceptualizamos, en cómo investigamos, ¿no? Pero la gran mayoría de las teorías y de las aportaciones que hay, sobre todo la parte seria basada en investigación, nos hablan sobre teorías de trauma, nos hablan sobre personas seriamente traumatizadas que presentan estos problemas de disociación que se hicieron severos a lo largo del tiempo y tienen esta incapacidad, ¿no? Ahora también vamos a ver que este diagnóstico o esta problemática pues se puede presentar o se habla de presentar síntomas neurológicos, es decir, como cuestiones de enfermedad, como cuestiones, vamos a decir, de dolor, ¿no? Como algunas cosas que pareciera uno decir, esto está bien raro, ¿no? No sé cómo ponerlo. Muchas veces también se presenta con síntomas neurológicos o hay otra clasificación u otra parte que vemos también que tiene que ver a veces con el trance disociativo, ¿no? Este trance disociativo tiene que ver con la pérdida completa también de la conciencia, ¿no? En un entorno inmediato que normalmente va a estar caracterizado por la parte de la apatía, por ser insensible, ¿no? Normalmente hacia la parte de nuestro entorno. Y normalmente esto también va acompañado con comportamientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, movimiento, puede ser algunos tics, algunos movimientos de dedos, ¿no? Vamos a decir, hay una alteración que no es normal o que no es parte de una práctica cultural, ¿no? Una práctica religiosa y pareciera que las personas están como en este trance.
Entonces tenemos diferentes, vamos a decir, clasificaciones, diferentes problemáticas, diferente grado de severidad, pero todo esto tiene de base, ¿no?, un proceso, vamos a decir, adaptativo, que en algún momento se desreguló por las condiciones, por los procesos propios de la vulnerabilidad del cuerpo, las condiciones sociales, ambientales que podemos tener, los modos o la forma de afrontamiento, y trae como consecuencia que cuando esto aparece en un proceso psicoterapéutico o en la vida cotidiana, realmente sea difícil de atender. También es difícil de atender porque tenemos que diferenciar muchas cosas, ¿no? A veces cuando tenemos estas experiencias de disociación, sobre todo cuando son crónicas y severas y están yéndose hacia esta parte de la personalidad, tenemos personas que nos dicen, es que escucho voces normalmente muy críticas que me dicen que haga algo, voces que tienen que ver, a veces se parecen con un agresor, a veces se parecen voces, vamos a decir, normalmente van asociadas a situaciones de peligro. Y las personas podemos decir, está esquizofrénica, está psicótica, está escuchando voces. No, aquí en esta alteración, y es algo difícil de hacer la discriminación muchas veces, en estas alteraciones perceptuales hay algo también importante. Los pensamientos que nosotros generamos, ¿no?, normalmente cuando tenemos estos diálogos o esta cuestión de análisis, tenemos pensamientos que no solamente es como una frase o una oración. Habitualmente le damos tonos de voz, habitualmente esos pensamientos vienen también de otro tipo de aprendizaje a lo largo de nuestro contexto. Por ejemplo, alguien me decía crónicamente cómo hacer las cosas, alguien me regañaba crónicamente sobre esto, ¿no? Y yo aprendí a decirme en mi cabeza, Natalia, no lo hagas, no seas tonta, ¿no? Pero qué tarada eres, te pasas. Cuando tenemos esta experiencia crónica de disociación, ¿no? Aquí, a diferencia de las cuestiones psicóticas o de un trastorno psicótico, tiene la característica de juicio de realidad. La persona sabe que esto es parte de ellos y que no es algo normal o que no es algo, vamos a decir, que otras personas estén conspirando, ¿no? Lo que no sabe es cómo darle experiencia a este sentido. Que tiene que ver con esa forma que vamos desarrollando las personas, estas alteraciones perceptuales y esta dificultad para discriminar, esto es un pensamiento, esto es algo que forma parte de mí de esa manera, ¿no? Porque claro, se ve exacerbado con toda esta experiencia de falta de realidad o toda esta experiencia también sensorial o perceptual. Entonces tenemos una diferencia entre esto, tenemos que hacer una diferencia también entre epilepsias. Hay epilepsias que tienen crisis, hay epilepsias del lóbulo temporal también que generan como ciertos comportamientos muy problemáticos. Tenemos que diferenciar entre cuestiones de organicidad, ¿no? Y entre cosas que tienen que ver con ganancias que pudieran tener, que no necesariamente está pasando, pero ganancias que tuvieran que ver las personas a partir de reportar cierta sintomatología. Entonces esto se vuelve un reto porque además el autorreporte no es algo que se tenga de forma muy seguida en la parte de la disociación. Tenemos por otra parte mitos, ¿no?, y barreras en la atención. Uno es que de repente esto ni siquiera nos entra por la cabeza, que la persona pudiera tener alguna falla tan básica en procesos de reconocimiento de la información, de la integración de la información, ¿no? Y que entonces, por lo tanto, no vamos a decir, ni siquiera nos entra porque la vemos funcionando más o menos bien o se lo atribuimos a un montón de cosas más. Aquí una cosa que dificulta es que la mayoría de las veces las personas que tienen disociación no saben que se disocian, nada más sienten raro y se les pone, empiezan a ver lucecitas, ¿no? Empiezan a sentir que flotan. Y si bien pueden medio reportarlo, no lo reportan del todo, porque además es algo que genera como mucha confusión si está pasando, y eso dificulta también su evaluación y su identificación. ¿Qué otra parte tenemos, no? Que muchas veces como clínicos, como terapeutas, a veces le atribuimos mucho hacia la parte cognitiva, hacia la parte emocional, la parte verbal, pero desconocemos o no consideramos en esta parte, en las cuestiones de estrés extremos, el impacto biológico que puede llegar a tener un estrés sostenido a lo largo del tiempo, un estrés con esa intensidad más las vulnerabilidades que pueda tener. E inmediatamente decimos, vamos a hacer exposición, vamos a hacer reestructuración, vamos a hacer difusión, porque la persona
persona está notando, ¿no? Si bien eso es algo que es bastante útil, también necesitamos, ¿no?, ciertas cuestiones básicas para poder intervenir. Y de repente decimos, es que no entiendo por qué no funciona la exposición, es que no entiendo por qué no funciona la difusión o este tipo de técnicas. Claro, porque la persona está en un estado donde no puede aprender. ¿Qué otra cosa tenemos respecto a la atención? El estigma y la caricaturización de esto, ¿no? Podemos decir, ay, no, ¿cómo una persona hace las cosas? Ay, esto es como Dr. Jekyll, esto es como la película de Fragmentado, esto de identidad múltiple, esto de la disociación. Y entonces tenemos algo que también se vuelve un problema, que no le damos la seriedad a veces a esto que se necesita. Y pues también que tratamos muchas veces estas cuestiones como un acto de fe y no como una ciencia, ¿no? Y nosotros lo podemos ver en la cantidad de modelos y cosas que se desarrollan respecto a esto. Ahora, a lo que venimos, ¿no? Que decimos es lo importante, ¿cómo trabajamos con la disociación? Cuando sospechamos que una persona, ¿no?, de repente se queda desconectada en la sesión, de repente pareciera que estamos hablando de cosas importantes y como que se empieza a quedar dormida, de repente tiene mucha angustia, ¿no? Y ¡pum!, ¿no?, se para, ¿no? De repente nos dice, estoy sintiendo frío, estoy sintiendo como que floto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o cuando sospechamos que hay una situación de demasiado estrés que está afectando estos procesos de reconocimiento básico? ¿Cómo entramos hacia esto? Pues bueno, lo primero es que necesitamos evaluar esta situación relacionada a esta experiencia de disociación. ¿Cómo lo vamos a evaluar de lo más básico a lo más complejo? Tenemos una escala de experiencias disociativas que se llama DES-2, que puede ayudar, ¿no? Está validada, está en español, está como bastante accesible y esto puede ayudarnos cuando aplicamos esta escala. Pero la verdad es, bueno, y es muy útil, no quiero desalentar para nada esto. Y también es muy importante que nosotros hagamos evaluaciones clínicas con base también al contexto, las circunstancias actuales y el grado de afectación que tienen las personas, ¿no? Cuando nosotros vemos, ¿no?, que en esta parte no está quedando claro, o sea, no está quedando la información, hay estos huecos, sobre todo la memoria es algo muy característico de la disociación, está pasando, necesitamos empezar a identificar cuáles son los detonadores de esta experiencia emocional abrumadora. Y esto es muy importante. En la disociación necesitamos anticiparnos a que aparezcan este tipo de cuadros, porque una vez que la disociación se activa, como tiene que ver con un proceso tan básico de adaptación y de sobrevivencia, vamos a poder hacer poco con estados severos de disociación, ¿no? Entonces vamos a tirarle siempre a la anticipación. Normalmente vamos a ver que a las personas les cuesta bastante trabajo identificar estos eventos, ¿no? Dicen, no sé, yo nada más me desconecto, es que yo no quiero pensar, no quiero sentir, no me acuerdo de nada. Hay alguien que me dice, yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de mi día, de verdad no te estoy mintiendo, es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo de qué hablamos la sesión pasada, no me acuerdo de nada. Entonces, en este punto, pues claramente la persona, ¿no? Hay esta situación de falla, de mucha angustia, de abrumamiento, y tenemos que ir paso a paso hacia atrás. Si la persona no recuerda y tenemos la posibilidad de acceder a su red de apoyo, y si es que esta red de apoyo, vamos a decir, colabora, es como está ahí, podemos también preguntar a la red de apoyo sobre estos estímulos o sobre estas experiencias que aparecen. A lo mejor la red de apoyo tampoco se ha dado cuenta, ¿no? Solamente dice, se pone rara, quién sabe, yo le pregunto y no me dice, está como rara. Entonces podemos empezar a hacer registros también o entrenar a las personas, a la red de apoyo, para empezar a identificar cuáles son esos estímulos, esos ambientes, esas personas, esas problemáticas, donde esta experiencia de desconexión, confusión, ausencia o alteraciones de sensaciones o percepción motora aparece. Si a lo mejor lo vemos, está muy relacionado con la escuela, está muy relacionado con la Es una interacción. actualización, es interesante. Ok, está muy relacionado a lo mejor con situaciones de interacción sexual o con cumplimiento, ¿no? Entonces aquí ya vamos teniendo más contexto y ayudarle a la persona a identificar estas experiencias. Pasa algo también con la disociación, que hay situaciones o cuando nosotros vemos riesgo suicida, vemos trauma y también la disociación también aumenta o el riesgo. Y hay personas que dicen, yo tengo tentativas de suicidio cuando estoy desconectado, no me acuerdo de esto, ¿no? Y entonces asumimos que puede estar en un estado disociativo.
la identificación de esto va a ser muy importante para que nosotros también más adelante podamos hacer un trabajo con trauma, que es probable que exista esto, ¿no? Muy altamente probable con la disociación. Entonces, tenemos estas situaciones donde queremos anticiparnos y queremos empezar a rastrear esos contextos donde esta experiencia desregulada aparece, ¿no? Tenemos también que diferenciar y ayudar a la persona a diferenciar cuando no es problemática esta experiencia, porque esto nos pasa mucho con las emociones, con todo, es como no quiero pensar, no quiero sentir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, porque se siente horrible, porque no entiendo, porque mucha angustia, claro, pero esta experiencia está al servicio de uno, está al servicio de la sobrevivencia, está para ayudarnos. Lo que pasa es que en este contexto nos hubo una serie de condiciones que hicieron que esto fuera problemático. Entonces necesitamos ayudarles a entender esto y a discriminar cuándo sí y cuándo no, sobre todo cuando las personas están en ambientes muy hostiles o situaciones de riesgo. Esto puede ser sumamente adaptativo, pero aquí no. Tenemos que ver también, ¿no?, esas condiciones. Tenemos que ver las consecuencias también que aparecen ante la aparición de estas experiencias de disociación. Cómo reacciona su medio, cómo reacciona ella, cómo se está dando a entender, ¿no? Qué tipo de cosas puede estar haciendo que la experiencia se mantenga. Vamos a hablar en términos conductuales, tal vez sea un refuerzo. Es altamente probable que a partir de esta parte también se tenga un refuerzo negativo, ¿no? Es decir, a partir de que yo me disocio, me desconecto, ¿no? Dejo de estar también en contacto con estas experiencias que son sumamente abrumadoras y también eso aumenta la probabilidad de que esto vuelva a aparecer. Claro, ¿no? Con una base biológica, pero también vemos, ¿no?, efectos en el comportamiento a partir, ¿no?, de esa base biológica. Y algo que nos va a interesar un montón, la función o la utilidad de la experiencia disociativa, ¿no? Decimos, cuando esto sobre todo es crónico, es complejo, hay esa dificultad de integrar patrones de personalidad o patrones, ¿no?, de sentir, pensar, actuar ciertas circunstancias, ¿no?, que la persona pareciera que no recuerda o nos refiere que no recuerda. Entonces tendríamos que hacer una hipótesis. Si la persona se desconecta cada vez que siente enojo y lo que reportan las demás personas es que grita, es que reclama, ok, entonces probablemente esta desconexión y esta manifestación del enojo que al parecer no recuerda a la persona tiene una función o una utilidad. La persona tiene esta función de protegerse. Lo que pasa es que tal vez actuar con el enojo no es algo que ella sepa hacer. Actuar con el enojo es algo que se le ha castigado a lo largo de su vida. Actuar con el enojo es algo impensable, dado ciertas situaciones, sobre todo de trauma constante. Entonces, cuando tenemos estas alteraciones ya crónicas o de memoria, de perceptuales y demás, es importante también, ¿no?, empezar a establecer hipótesis de para qué pudiera estar sirviendo esa disociación en estos contextos, ¿no?, de la personalidad o de esos patrones de actuar que nosotros tenemos. Cuando hablamos también, ¿no?, de evaluar y decir, ok, efectivamente esto está en menor o mayor grado, necesitamos empezar a tener ciertas líneas de intervención para trabajar con esto. Sabemos que la psicoterapia en general es un proceso verbal, ¿no? Nuestro lenguaje es lo que hablamos, es cómo usamos nuestro lenguaje para intervenir en el contexto inmediato, ayudarle a generalizar en contextos que fuera del consultorio, ¿no? Empezar a actuar a partir de eso que ponemos con el lenguaje. Y si no hay esto, vamos a decir, no hay esa capacidad de ver, de integrar, de reconocer, no hay posibilidad de que esto avance o funcione, o el progreso va a ser muy limitado. ¿Qué tenemos que centrarnos, ¿no? Cuando hay estos síntomas que están siendo un obstáculo? La primera línea sería reducir la vulnerabilidad de la persona, tanto lo biológico como lo ambiental. Tenemos investigaciones que nos hablan que las cuestiones asociadas al sueño son bien relevantes para la disociación. Si una persona está en insomnio crónico, si tiene pesadillas crónicas, ¿no?, si no está en general durmiendo bien, hay una alta probabilidad de que la persona, si ya tiene esta característica de la disociación constante, ¿no?, se disocie aún más, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre algunas cuestiones de reducción de vulnerabilidad básica: sueño, alimentación, hidratación. Tenemos que empezar a trabajar en el ambiente cuando es posible.
Tenemos ambientes de repente hipercríticos, muy con acciones que invalidan mucho la parte emocional de las personas, que tienen una sobreexigencia, situaciones muy hostiles o de negligencia. A medida de lo posible, ¿no? Vamos a ir trabajando sobre esto también para la reducción de estresores y el mantenimiento de hábitos básicos, porque si no hay esto aparte va a ser difícil también que la persona salga de esos estados. ¿Qué tenemos también además de la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Tanto biológica como ambiental? Pues tenemos cuestiones de conciencia y autoobservación. Decíamos, las personas que se disocian difícilmente tienen esa conciencia de disociación, salvo que un psicólogo o un psiquiatra les haya dicho, esto es disociación, ¿no? Cuando aparece esto, necesitamos empezar, como ya lo decíamos, con los autorregistros, ¿no? Con la parte de la observación dentro de las sesiones, cuáles son estos eventos, situaciones, personas, lugares, olores, pensamientos, ¿no? Estímulos en general que están asociados con esta aparición de gran estrés, ya sea porque se condicionaron, se sobregeneralizaron, ¿no? Por cualquier cuestión o la explicación que le podamos dar. Cuando ya tenemos esta parte de la conciencia, la observación, vamos a empezar a hablar o algo que va a ser muy importante, siempre hablar con este lenguaje integrador. O sea, no, sobre todo esto lo hablamos cuando hay situaciones relacionadas de personalidad y hablan de los alter ego y es como, es que la niña quiere que haga tal cosa. Entonces empezamos a hablar más bien con este lenguaje, ok, bien, ¿no? Esto forma parte de tu forma de actuar, esto es como la forma en la que has aprendido a no reaccionar, esta es la forma o esta parte que tú llamas la niña tiene esta función de cuidarte. Ahora, más allá de entrar sobre esos patrones o de atribuirle a esto, vamos a generar o promover patrones de afrontamiento efectivo, ya sea si tiene problemas de personalidad, no escindida, o si en esta parte en general son afrontamientos o situaciones de estrés que le generan estos síntomas de disociación. En general necesitamos afrontarlo de forma diferente. ¿Y cómo afrontamos de forma diferente? Pues con estrategias normalmente de regulación emocional. Cuando nosotros nos anticipamos ante esto, sabemos que estos estímulos lo generan y sabemos que nuestro sistema nervioso autónomo, el simpático, se va a ir para arriba y después se va a ir para abajo, entonces podemos hacer diferentes estrategias para regular cuando está teniendo una hiperactivación, ¿no? Como la cuestión de ir por hielos para bajar la temperatura, reorientar la atención, distraerse, los sentidos. Y cuando la persona ya está, vamos a decir, en síntomas ¿no? De hipoactivación, es decir, ya esta cuestión de adormecimiento, ¿no? Como la atención le cuesta mucho trabajo, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer estrategias que activan a la persona. Chile, ácido, cuestiones, por ejemplo, que activan las papilas gustativas, de cuestiones de chupar un limón, por ejemplo, temas relacionados al equilibrio, ¿no? Pequeños estímulos, introducir pequeños estímulos que vayan reorientando la atención y que activen también el organismo para a partir de este pequeño reflejo de activación y de orientación se encadenen otros repertorios conductuales, otras habilidades. Necesitamos ayudarles a las personas a ver esto. Y posterior a que esto se ha establecido como observación y se tienen estrategias de regulación, necesitamos dar un tratamiento para lo que la persona o lo que está generando esto que habitualmente está relacionado a experiencias de trauma. Entonces, bien, vamos a decir, estas son las líneas generales, hay como muchas otras cosas que hacer, la disociación es algo que es muy interesante por las características que se presenta, muy asociado a sintomatología traumática, como les decía, por sus características. Y bueno, ¿no? En términos generales, esta es la información y por mi parte sería todo, además estamos en tiempo, nos ayuda también para ir viendo la parte de las preguntas. Y bueno, sería todo por mi parte. Ujú. Bien, no sé si alguno tenga preguntas que quiera hacer, si queda todo claro. Si sí, pueden abrir el micrófono o levantar su manita y podemos hacerlo. Y si no hay preguntas, pues, no sé, sería dejar hasta aquí la ponencia.
Bien, dice Edgar, gracias por la ponencia. ¿Qué intervenciones psicoterapéuticas han demostrado eficacia en la intervención? Las intervenciones psicoterapéuticas, tenemos realmente poquita investigación, vamos a decir, formal, hecha sobre la parte de disociación. Las intervenciones que tenemos o la línea que se recomienda para trabajar con esto es terapia cognitivo-conductual o terapia dialéctica conductual. Está sobre todo asociado a estrategias, de lo que más tenemos es de DBT. Tenemos sobre todo estrategias asociadas a la regulación emocional y al manejo de estados emocionales intensos. Entonces, si ustedes revisan las adaptaciones de DBT para trauma, ustedes van a encontrar incluso como estrategias muy específicas para la disociación. Y es ahorita lo que tenemos como un poco más de investigación. En general, lo que tenemos como mucho atrás son teorías psicodinámicas, que son como las que iniciaron esta parte. Tenemos una teoría muy básica también de trauma que se fue desarrollando y ya hay como muchas cuestiones de correlatos biológicos y tenemos una teoría sociocognitiva también donde dice, no, la disociación no pasa como tal, si hay experiencias traumáticas, o sea, sí hay como un cambio perceptual, pero está mucho más influida por la sugestión y por cuestiones ambientales. En general, esa teoría, vamos a decir, no niega que exista la parte de la disociación como tal, lo que niega es como ciertas manifestaciones que nosotros vemos y cómo la influencia social tiene mucho peso para que se manifieste de esta parte. Entonces tenemos, bueno, estas son dos de las principales. Tenemos muchas teorías, pero tenemos realmente pocas intervenciones o pocas cosas que nos digan qué hacer. Si ustedes ven los artículos, es hagan terapia, ¿no? Las terapias verbales son las que funcionan y después hagan terapia de trauma. Entonces, pues en términos generales, lo que vemos o si rastremos, ¿no? Y hace mucho sentido desde cómo conceptualizamos el modelo de trauma, pues tiene que ver con que podamos regular esta activación, ¿no? No farmacológicamente, que no estamos peleados con eso, pero realmente es como con más estrategias de regulación y anticipación. Entonces, espero que eso haya respondido tu pregunta, Edgar. Bien, Cés, tienes la manita encendida, la manita levantada, y después voy con María Mercedes. Sí, ¿qué tal, Natalia? Buenos días, me encantó tu ponencia. Una pregunta con respecto a lo que es la amnesia localizada y selectiva. No sé si podría ser un poco más puntual con un ejemplo. Ok, bien, cuando vamos a hablar de la amnesia, de los tipos de amnesia, ¿no? Pensemos en esto, un evento donde tengo un accidente de coche, vamos a decir, ¿no? Después, a lo mejor del accidente de coche, pues tuve que ir al hospital. Hubo algunas personas que tuvo algún daño del hospital. Es más, yo tuve que atenderme. Tuve que ir con la comisaría, al Ministerio Público, que es aquí en México, y entonces pues, ya regresé a mi casa y salí, vamos a decir, de esta experiencia. Cuando hablamos de la amnesia localizada, implica que yo no puedo recordar un evento, ¿no? De esto, a lo mejor de todas estas situaciones de trauma, vamos a decir en tres momentos, ¿no? El choque, la parte, segundo evento traumático puede ser la parte del hospital, tercer evento traumático estar en la comisaría, ¿no? Como toda esta experiencia de mucho estrés o mucho malestar, yo no puedo recordar, por ejemplo, ese evento del choque, ¿no? O yo no puedo recordar la parte de la comisaría, o yo no puedo recordar la parte del hospital. Hay una parte que es localizada, ¿no? Del evento traumático, o vamos a decir, de toda esta secuencia del evento que yo no logro localizar, que es una cuestión de un periodo específico de tiempo, ¿no? Como este pedazo no logro localizarlo. Mientras que en la amnesia selectiva, vamos a decir, este mismo evento o estos tres eventos que están relacionados, yo no logro recordar algunas partes de ese evento. Por ejemplo, recuerdo que choqué, pero no recuerdo cuando me llevaban en la ambulancia, ¿no? Recuerdo que hay una persona que le pasó algo, pero no recuerdo qué le pasó. Es decir, mientras que la localizada es este periodo de tiempo, ¿no? Y es como el completo, vamos a decirlo, las selectivas son esos pedazos, ¿no? De esa experiencia que yo no logro localizar. Y la generalizada es yo no recuerdo absolutamente nada de esto, ¿no? No sé si ayuda o confunde más. Es, Entonces, en ese sentido, digamos que la selectiva sería algo dentro de la localizada. sí, de hecho no son excluyentes y pueden pasar, ¿no?
totalmente Claro. están relacionadas. Ah, ok. Ahora sí ya me queda un poco más claro. Gracias, Natalia. A ustedes. Decíamos, pues su relevancia porque pues de repente estamos como tratando de intervenir y de verdad las personas angustian mucho y no recuerdan y entonces uno puede interpretarlo como esto es resistencia, ¿no? Esto es la persona no quiere colaborar y realmente lo que tiene es otra cosa de base, como un poco más relacionada al estrés, que cuando más bien en lugar de adjudicarle esto una resistencia, lo trabajamos o lo vemos desde un proceso de regulación. De regulación emocional o de su organismo puede ser mucho más útil y la persona pues de esto puede aprender y puede tener ya ese proceso que necesita. Enzo, antes de ir contigo, voy con María, que nos habla de qué prueba psicológica nos permite diagnosticar la disociación. Tenemos el DES-2, la escala de experiencia disociativa, que es una escala que nos ayuda a localizarlo bastante bien. Bien, Enzo, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Hola, te quería hacer una consulta. He leído y he podido ver eventos así disociativos en obsesión, en psicosis, en cuadros, si quieres, de estrés también generalizado. En realidad me parece que puede aparecer en muchísimas circunstancias, más allá del síntoma, ¿no? De esto como un síntoma, por más que aparece como un trastorno, más allá del síntoma disociativo. ¿Crees que hay algunas ¿Cuál podría ser la raíz de este tipo de eventos? Porque cuando tú mencionas, por ejemplo, esto de la memoria, hay cuestiones ahí a nivel de conciencia, como si se pusiera caprichosa la conciencia y algunos los toma, otros no los toma, y como que no se sabe muy bien. Yo te digo más allá de la intervención, ¿no? Para pensarlo teóricamente. ¿Cómo lo piensas tú, Natalia? Bien, Gracias. de hecho es bien interesante porque sí, yo hablé en estas cuestiones de experiencia de trauma, pero no es, vamos a decir, exclusivo de la experiencia de trauma. Es donde más aparecemos, donde más lo vemos que aparece tal vez o más prevalencia, probablemente por el grado de estrés asociado en este tipo de eventos. Lo vamos a ver efectivamente en trastorno bipolar, en ansiedad o en obsesivo compulsivo, en trastornos psicóticos y lo que se asume es que se tiene de base esta desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Sobre todo esta desregulación del simpático y parasimpático. Hay teorías que hablan de la cuestión vagal, que está asociada también hacia la parte del funcionamiento de este sistema. Y entonces, vamos a decir, la principal explicación es que este sistema se desregula, ¿no? Independientemente de que sea un evento traumático, que sea una situación real o no de riesgo, lo vemos sobre todo, ¿no? Las cuestiones de disociación como esta respuesta a mucho estrés. Entonces, desde las cuestiones teóricas y lo que yo te diría, eso tiene esta base de la desregulación del sistema nervioso autónomo. Por eso es que también lo vemos en muchas otras problemáticas y lo vemos que aparece también en población, vamos a decir, no clínica y que no suele ser problemático. O sea, en general todos lo podemos hacer porque es una cuestión adaptativa, es más bien como a nivel perceptual también del organismo, ¿no? Lo que se percibe como una situación con esa característica de estrés extremo. ¿No? Que decimos que puede ser muy caprichoso porque depende de muchas cosas, depende desde mis vulnerabilidades, desde ese momento, cómo estoy biológicamente, desde mi predisposición en mi organismo, desde mis propios procesos de aprendizaje. Entonces hay muchas variables asociadas, pero yo diría tal vez que la clave, ¿no? Desde lo que se marca en la investigación y desde el trabajo, tiene que ver con que podamos ayudar a regular esa parte autonómica muy básica y que vemos que muchas veces las cuestiones de los medicamentos no son efectivos o no son muy efectivos en esto e incluso pueden inducir síntomas disociativos, ¿no? Como algunas benzodiazepinas y demás. Entonces, lo pensaría más por ahí. No sé si eso responde la pregunta, Enzo. Sí, gracias. Lo que sí, si me permites para agregar, a nivel neurológico me parece súper interesante esto, pero como que los factores psicológicos siempre quedan un poquito de lado, ¿no? Y ahí me parece interesante quizá pensar en los casos, en el caso por caso de la situación, porque ahí esta teoría general a nivel del sistema nervioso no termina de entenderse, ¿no?
Sí, totalmente. Necesitamos hacer más investigación seria sobre la parte de las experiencias de este tipo. En general, causa mucha confusión, ¿no? Cómo hay estos distintos grados y manifestaciones. A lo mejor hasta cierto punto se explica el sistema nervioso autónomo, ¿no? Como decir, ok, la despersonalización, la desrealización, pero por ejemplo, estos temas de trastorno de identidad disociativa, pues nos falta mucho más para poder entender. O sea, sí hay teorías como muy básicas y también pues la intervención se queda más básica, ¿no? De decir, bueno, vamos a integrar y asociar a trauma. Pero sí estoy totalmente de acuerdo de eso. El problema también es que es bastante controvertido esto, ¿no? Como no, es que esto es puro llamar la atención, es que eso no existe como tal, es que es la sugestión. Y bueno, ¿no? También todas las otras cosas biológicas, orgánicas que pueden ser para la discriminación de lo que sí es la disociación y lo que sale de esto. Venga, Enzo, muchas gracias. Bien, voy a ir con Edgar porque ya estamos también en tiempo y no sé si ya está el otro ponente, entonces solamente para responder rápidamente esto. Hola Natalia, muchas gracias por la ponencia de nuevo. Una consulta, así, bueno, según lo que mencionas, en, en los casos de disociación, algunas facultades cognitivas se van alteradas, por ejemplo, como la memoria, donde mm, hablabas de la amnesia. Pero así como puede irse hacia ese lado, se puede ir hacia el otro lado donde la persona pueda generar recuerdos de hechos que no pasaron, como falsos recuerdos. Bien, hay una investigación Esa es mi duda. sí, hay una investigación muy rica sobre el rol de la fantasía también dentro de los procesos disociativos y se habla que las personas que tienden a tener más esta situación de fantasía son más propensas a desarrollarlos. En cuestión en general, la memoria funciona, vamos a decir, no funciona de una forma lineal, ¿no? Incluso la forma en cómo recordamos nosotros las cosas de cuando teníamos 5 años a cómo tenemos 10, a cómo tenemos ahorita. Si ustedes a lo mejor en algún momento lo han grabado, se han captado, funcione bastante diferente, ¿no? En este punto podemos decir, hay estudios sobre la imaginación, hay estudios sobre la sugestión, ¿no? En tal como falsos recuerdos, lo que se tiene en las investigaciones están más relacionadas a trauma y decir, bueno, a muchos otros también aspectos, y se dice, sí, se puede inducir falsos recuerdos, ¿no? Pero no hay como una línea tan clara que en la disociación se pueda hacer esto o se derive o demás, ¿no? Entonces es algo interesante como para poder investigar. Lo que está más cercano a lo mejor a la respuesta a tu pregunta es el rol de la imaginación, en que sí juega un papel importante en la disociación para presentar esos síntomas disociativos y probablemente en el reporte de esos síntomas disociativos, que pudiéramos como relacionarlo más a esto que tú dices, a falsos recuerdos. No sé si ayuda un poco, Edgar. Ok, Sí, sí, muchas gracias. gracias, Edgar. Muy bien, pues